ya están admitidos, ese es el asunto. A ver si no se me fue. Aquí está. Don Raúl, bienvenido a tu casa, acá de Tijuana, del Monte San Antonio, en donde ahora trajino y vivo, feliz como una lombriz. Hoy he estado viendo tus programas, algunos de ellos. Ese de Funes y Magaña es estupendo, ¿no? Cómo justifican al trompito tropical que tienes ahí en El Salvador. Espero que no te ofendas, que le diga a tu presidente trompito tropical, por lo de Trump. En absoluto. No es el único que lo cita de esta manera. Hay una buena cantidad de personas que le citan de igual forma desde que se presentó, cuando tomó la posesión de la presidencia y llegó a visitar a Donald Trump. Y hay una anécdota por ahí, le regaló una pintura a Donald Trump y la pintura le encontraron la semana pasada tirada en una bodega que ya el presidente Trump nada tiene que ver ahí, o sea que no apreció la pintura que le regaló el presidente de El Salvador. Figúrate la sorpresa que me llevé ayer. Me llegó el amigo aquí que ayuda a limpiar el césped y arreglar algunos desperfectos de la casa, etcétera. Como estuve, cada 10 años me hacen una pequeña operación para poder seguir vivo. Nada grave, por cierto. Esto hasta el vicepresidente de los Estados Unidos en los tiempos de Bush tenía eso. Y me llegó con un regalo. Digo, te traigo un regalo de convalecencia. Y era un cuadro en un marco de madera muy bonito, con una obra del expresionista francés, que ahorita se me escapó el nombre, y yo digo, qué venturoso soy cuando alguien que no conoce de cultura se encuentra con una arpa, por ejemplo, con un libro o con un cuadro y sabe que llegando aquí a la casa me va a encantar, ¿no? Eso es interesante, tener esa aura de poder disfrutar de la belleza del arte y que la gente sepa que tú cuando tocas la flauta como aquel de la mitología griega, pues te siguen hasta las piedras y los libros y los cuadros, ¿no? Bien. Oye, mira, antes de entrar en el asunto, querido Raúl, que por cierto nos hemos dejado de ver hace muchísimo tiempo, sé que no estuviste en un tiempo tampoco en el aire, no sé por qué. La verdad que cuando menos una vez al mes tenemos que vernos para ver qué pasa tanto en México como allá en El Salvador o en Los Ángeles. Me gusta la propuesta. Antes de iniciar mis programas, siempre yo leo una efeméride de mi Biblia de las efemérides, Los Hijos de los Días, de don Eduardo Galeano. Sí, lo sé, me recuerdo que lo haces. Y no quiero pasar por alto esto, es que me haces disculpar antes de presentarte y entrar, la voy a leer, ¿ok? Por supuesto, no te preocupes. La efeméride de marzo 29 se llama Aquí hubo una selva. Milagro en la jungla amazónica. En el año 1967, un gran chorro de petróleo brotó del lago Agrio. A partir de entonces, la empresa Texaco se sentó a la mesa, servilleta al cuello y tenedor en mano, se hartó de engullir petróleo y gas durante un cuarto de siglo y cagó sobre la selva ecuatoriana 77,000 millones de litros de veneno. Los indígenas no conocían la palabra contaminación. La aprendieron cuando los peces morían panza arriba en los ríos. Las lagunas se volvían saladas, se secaban los árboles de las orillas, los animales huían, la tierra ya no daba frutos y la gente nacía enferma. Varios presidentes de Ecuador, todos ellos a salvo de cualquier sospecha, colaboraron en la tarea, que fue desinteresadamente aplaudida por los publicistas que la exaltaron, los periodistas que la decoraron, los abogados que la defendieron, los expertos que la justificaron y los científicos que la absolvieron. Esta es la palabra del hombre en el libro Los Hijos de los Días de don Eduardo Galeano. Pues, ¿qué te parece entrar con esa efeméride para abrir boca? Excelente. Las americanas, la patria grande, así se llama este programa. Cuando lo edite voy a poner eso arriba, ¿verdad? Archipiélago de la patria grande.
porque la tarea de este programa, de este serial, es invitar a gente de todo América Latina para que nos hable de su patria. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, Raúl, a ver si puedes ayudarme a conseguir a alguien, a una persona fuerte, importante, del partido de izquierda que hay allí, para que nos explique esa herramienta que se melló, ya está mellada por lo pronto, aunque por ahí decía uno de tus entrevistados que dicen los adversarios del frente. ¿Cómo es que se llama el partido? FMLN. FMLN, claro. Que ya está muerto el partido. Entonces comentaba tu entrevistado, pues no está muerto, porque cuando se ha visto que les siguen disparando a los muertos, ¿no? Está vivo todavía. Bien, a ver. Que tiene, además de eso, es bien importante que tiene toda una base en todos los municipios del país, y son 262 municipios en el país. Entonces, podrá tener no la simpatía o el aprecio o la estimación que antes le dieron cuando los llevaron hacia el Poder Ejecutivo, pero de que están muertos o moribundos, eso es una falacia. Bien. Mira, yo quiero que tú inicies tu exposición. Ya sabes cuál es mi interés. ¿Qué pasa? ¿Cómo decía un cuate que tiene un programa en Russia Today que se llama Cartas sobre la Mesa? Cuando le pregunta a los peruanos lo mismo que te voy a preguntar a ti. Como dicen los mexicanos, decía este periodista, ¿qué desmadre se traen en el Perú? ¿Qué desmadre se traen en El Salvador? A ver, empieza con eso. Bueno, tu pregunta y yo respondo. Bueno, yo estoy aprendiendo de ti, maestro. O sea, yo digo, a ver, yo no soy un entrevistador, yo soy un copartícipe de un encuentro entre dos. Creo que eso le permite a uno opinar también sobre el asunto, ¿no? Pero voy a hacerte la pregunta. Se reelige ya el presidente. Ha dado un golpe de timón tremendo, ¿no? Construyó la cárcel más grande de América Latina, donde, según decías en la mañana, hay 65,000 presos de las maras y de los delincuentes supuestos. Yo pregunto, una pregunta que viene también a la ocasión, ¿cuántos de esos son inocentes, no? O sea, si tú vas a un barrio cerca de la ciudad o el pueblo, como lo vas a seguir haciendo, y vas por los que están tatuados, bueno, alguien se puede tatuar y no ser delincuente y van a la cárcel, ¿no? Y tú decías algo que me escalofrió hace rato. Hablabas de que a un periodista que viva en El Salvador, que apostrofe al gobierno, que lo puñe, puede tener hasta 20 años de cárcel. En efecto, es una ley aprobada hace unos meses atrás, aproximadamente unos 6 meses, en el cual la Asamblea Legislativa, que obedece estrictamente lo que el presidente quiere, lo que el presidente pide, y aprobaron una ley precisamente para amenazar a los periodistas, engendrarles temor, porque aquellos periodistas que logren y hacer sus propias investigaciones y después de esas investigaciones hagan las publicaciones sobre el trabajo realizado con respecto a lo que ellos observan dentro de las maras en nuestro país, eso lo considera el gobierno como algo que promueve, ayuda y maneja intereses para las maras. En ese sentido, es cuando los periodistas se ven amenazados en esa creación de ley en la cual les están diciendo que si ellos publican, hacen ese tipo de publicaciones, podrán cometer un delito y que la pena hacia ese delito oscila entre los 15 y los 20 años de prisión. Eso ha hecho de que los periodistas sientan temor y hayan tenido que salir del país. Algunos periodistas están dentro del país, pero sus publicaciones están bien limitadas y restringidas de alguna manera, no porque la amenaza del gobierno los restringe, pero ellos mismos se tienen que autorrestringir para no caer en las manos de los funcionarios del Estado y que los lleguen a capturar a sus casas y los lleven a la cárcel.
Bueno, se dio el caso de Nicaragua, de que mandaron para afuera más de 100, 150 agentes, y las mandaron en un avión fletado por Estados Unidos, pero con la autorización de los del norte, pues si están muy ansiosos de que se haga la derecha, pues váyanse allá donde está la derecha bien fuerte, ¿no? Y curiosamente, uno de ellos, un padre, ¿verdad? Que se hincó y se abrió así en cruz cuando lo iban a atrapar, le dieron 20 años de cárcel por quedarse ahí, pues se podía irse al país de la libertad, ¿no? Pero parece que quiere ser héroe en Nicaragua y ahí se queda. Entonces ahí están las dos, el péndulo, ¿no? De la derecha y la izquierda, que bueno, se violan los derechos humanos, pero tú acabas de decirlo, una autocensura para poder cuidar el cuello en alguien que vive allí en El Salvador. Eso ya lo sabemos los periodistas que han estado en peligro. En tu caso, tú que vives en Los Ángeles, ¿no te han afectado desde allá tu persona? Porque algo que te quiero preguntar también es que yo supe, no estaba yo al tanto de tus programas, anduve yo en problemas de salud y otras cosas, pero supe que habías dejado de transmitir un tiempo. ¿Qué fue eso? Fue durante el mes de noviembre y diciembre, y la primera semana de enero, la segunda semana de enero retorné a la programación, pero eso obedeció, José Luis, a un problema más de salud que en un momento dado, en ese mes de octubre, el 28 de octubre, yo puse un video en el programa y estaba tomando un medicamento, que ese medicamento produce mucho sueño. Me quedé dormido por más de 3 horas. Después de que finalizó el programa, yo tenía que estar al momento de finalizar el programa. Yo lo abrí, lo presenté, pero también tenía que cerrarlo. Al momento del cierre, yo estaba dormido y tardé más de 3 horas en retornar y ya me encontré con el aviso de Facebook en el cual me estaban manifestando de que por proteger mi cuenta, porque creían de que alguien podía haberla hackeado y estar ahí, Ya. para proteger mi cuenta, la habían temporalmente suspendido. Luego, recuperarla hasta hoy no ha sido posible. He contado con el apoyo de Luis Bernal, que tú sabes, lo conoces y sabes que él maneja bastante bien estas cosas. Hoy estuvimos trabajando en la recuperación de estas cuentas y hasta ahora no lo hemos logrado. Por lo tanto, no fue algo que lo programaron de un ataque personal o a tratar de cerrar el programa. Fue un error cometido por mi persona y estoy pagando esas consecuencias de ese error. Sin embargo, quiero mencionarte de que sí he sido de alguna manera amenazado por algunos personajes que están ligados a el gobierno de nuestro país, que son, en este caso, es una persona que, aunque está desprendida, no tiene ningún cargo como funcionario, es uno de los que han andado todo el tiempo a la par del presidente Bukele desde su campaña electoral, y él maneja programas en los cuales hace amenazas. Y a él llegó a mi programa y llegó a comentar y me hizo una amenaza bien tácita. Este tipo de amenazas, tú sabes cómo ellos las lanzan para poder esquivar de alguna manera una posible demanda, lo hacen de una forma bien, bien apropiada como para defenderse. Pero evidentemente, por lo que conocemos, sabemos que era una amenaza. Como también el secretario de prensa del presidente de nuestro país, el que maneja todos los medios de comunicación, la cuestión mediática, desde la Secretaría de la Presidencia, él también llegó al programa y públicamente hizo unas publicaciones en las que puso mi imagen y en la cual manifestaba que yo era un asalariado, como periodista, asalariado del expresidente de la República de nuestro país, Mauricio Funes Cartagena, una persona a la cual yo le he presentado en mis programas y él tenía una presentación todos los días lunes y eso quizás yo creo que era más que todo para atacar al presidente Mauricio Funes, pero la amenaza iba para conmigo.
y manifestaba que yo era un asalariado de él. Bueno, probablemente yo he hablado con el licenciado, perdón, con el periodista, porque él era periodista y es periodista por lógica. Por cierto, José Luis, el periodista más reconocido y el que ha recibido el premio o el reconocimiento de María Cabo. Tú sabes lo que significa el premio de María Cabo, que es como ganar un Oscar en el cine, en la prensa. Eso es un reconocimiento grande. Y Mauricio Funes ha recibido ese reconocimiento. Entonces, participar en mi programa, él le daba un alcance al programa. Él es un imán a la gente que es totalmente adversaria de él, como gente que lo admira y lo respeta. Pues el problema y aquí termino esta parte, bueno, el problema para el gobierno es que Mauricio Funes aún pesa lo que él manifiesta, lo que él dice, pesa en la población. Y este presidente quiere acabar con todo aquello que vaya en contra de su imagen. Esa es la explicación que te puedo dar al respecto. Oye, ¿no habrá una asociación de youtuberos o de facebookeros que proteja la integridad de la gente que nos ocupamos, hacer un análisis crítico de la sociedad en concreto en la que estamos sufriendo, viviendo o gozando? Porque si hubiera, habría que empezar a tomar cartas en el asunto. Mira, nuestros programas, más el mío que tuyo, pues son modestos. Sin embargo, cuando la palabra, cuando la verdad, cuando una persona como el presidente Funes sale al aire, claro que cala, ¿eh? Por supuesto. Claro que la gente del mundo y sus alrededores que se conecta contigo en el Face, pues son salvadoreños que están pendientes de su país. Y tu tarea es formidable. Yo te admiro mucho por la forma, además, tan, diríamos, definida y tan elegante que tú tratas. Inclusive cuando mandas al chiquero a la gente que te ofende, ¿no? Que te dicen dinosaurio, bueno, pues, ¿en dónde anda, no? Se quedaron en el pasado. Y algo que también me agrada mucho, sobre todo ahora que estuvieron Magaña y Funes en tu programa, es que se le dice presidente Funes. Y qué bueno, ¿no? Tú y yo sabemos que ya no lo es, pero bueno, es un adjetivo que se le quedó y que se le va a quedar. Eh, ahora, antes de seguir, a que sigas hablando del asunto a ver, lo grotesco ahí es la cárcel de 65,000 señores que están ahí, que hasta donde yo sé, no tienen un patio para caminar. No sé si haya programas de reeducación. Estabas hablando de que hay invitaciones a que se los lleven a su casa para ver si es cierto que quieren que no estén presos. O sea, todos puros dardos envenenados, ¿sí? Pero yo quiero insistir, haciendo un paréntesis, para que no te vayas al final del programa sin echarme la mano, el personaje o los personajes que yo pudiera invitar para hablar de la herramienta de la transformación de cualquier país, que es el partido. Trotsky decía, con el partido somos todos, sin el partido no somos nada. Porque tú puedes ver las grandes movilizaciones de masas en Santiago, 1,000,000. ¿Y cuál es el resultado? Pues el parto de los montes, ¿no? Un ratoncito ahí que se dejó crecer la barba y que critica a todos los hermanos de izquierda que están presidiendo las repúblicas hermanas que van o son socialistas. O sea, las masas no son, el proletariado sin cabeza no va a ninguna parte. Y claro, la cabeza del proletariado es el propio proletariado, pero la gente que puede conducir el carro y la herramienta. Es el caso de México, ¿no? En México tenemos un superpresidente, pero un partido minusvaluado, un partido jodido, en donde el presidente no se ocupó del partido y por lo tanto andamos a la deriva. Entonces, no es llenar el zócalo, el decir que vamos bien, es la herramienta, la herramienta, la herramienta. Y tanto en el caso de El Salvador como en el caso de Colombia, pues se quedaron con las siglas, ¿no? Los exguerrilleros, y así le pusieron el nombre al partido, llamándole obviamente con las letras con diferente nombre, y eso les da también señorío, aunque una cosa es El Salvador y otra cosa es Colombia. En Colombia, cuando sale el presidente del partido de Colombia de izquierda, lo tiran tomatazos, ¿no? Cuando le va bien. En fin, ahí te encargo eso, ¿no? No ahora, a lo mejor después nos hablamos para que me digas a quién podría invitar a mi programa del Frente, del partido de izquierda, para que nos explique cómo están afilando la sierra, ¿no? Cómo están afilando la herramienta. En fin. Bueno, te voy a responder de la siguiente manera. En primer lugar,
ya tenía concertado al presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena para que llegara a su programa en el tiempo en que se suspendió mi programación, por esos 2 meses, aproximadamente un poquito más de 2 meses. Pero también el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena dejó de presentarse en el programa por cuestiones de seguridad para su familia en El Salvador, dado que él es un crítico fuerte del presidente Bukele y su administración, y como te digo, pesa las opiniones de él, generan opiniones en la población, los hace que tomen alguna posición, y eso no es bueno para el gobierno actual. Entonces, pero él lo hizo públicamente en mi programa, manifestó que se iba a ausentar de las redes sociales por cuestiones de seguridad, ya que hay un juicio legal, un juicio pendiente en el cual él es acusado de enriquecimiento ilícito, y además de eso está un juicio separado en el cual su ex esposa, con quien tiene un hijo que ya es un muchacho en pubertad, en la adolescencia, que tendrá unos 13, 14 años, algo así, no lo recuerdo exactamente, pero es bien joven, apenas está entrando a la adolescencia, y la madre del niño, que fue la primera dama de la República en la administración del presidente Bukele, perdón, del presidente Mauricio Funes Cartagena, ella está siendo también sujeta de un enjuiciamiento, y en el cual la acusan también de haber recibido dinero del Estado en aquella época. Mientras ese juicio no finalice, está en estado de todavía activo, todavía no entra en la fase final, entonces el presidente ha decidido mantenerse fuera de las redes sociales. De cuando en vez ha regresado a mi programa, pero para hablar sobre temas que nada tienen que ver y que no critica lo que acostumbraba hacer en contra de la administración actual. Eso es lo que lo ha detenido. Y yo ya lo tenía concertado, que ya le había manifestado, e incluso le mostré parte de tu programa, un video, para que él tuviera idea de con quién iba a conversar. Y bueno, al final, él está siempre dispuesto, me dijo que cuando él retorne a las redes sociales, le va a ser un gusto, un placer estar en tu programa, y espero que yo sé que él va a cumplir su palabra cuando eso suceda. Por otro Me lado, encantaría que estuviera conmigo en el momento que él lo disponga, en el momento que él pueda, y también el tema que él pueda tratar. O sea, aquí somos flexibles. Aunque Mauricio Funes no pertenecía, no estaba en la estructura del partido, ¿no? Cuando ganó la presidencia, él fue un candidato externo. Y bueno, él no era militante del FMLN, aclarando este punto, pero él era un periodista que había ganado una gran popularidad por la forma en que conducía sus programas y sus entrevistas. Yo digo a José Luis que yo no entrevisto a personas. Yo digo que yo ejerzo una charla, una comunicación entre mis invitados y yo, porque me permite a mí tener la libertad, además de cuestionarlos, me permite la libertad de opinar sobre lo que ellos están manifestando, o intercambiar opiniones cuando de alguna forma no estamos de acuerdo. Y una de las personas que más me ha permitido hacer eso, lo voy a tener el próximo lunes, es el señor Marvin Aguilar, que es una persona que fue miembro de Nuevas Ideas, pero fue víctima del fraude interno que realizó en el 2021 el partido Nuevas Ideas, y lo dejaron fuera de una postulación a la cual él anhelaba llegar a ser diputado de la Asamblea Legislativa. Ahora ya no forma parte de Nuevas Ideas. Y hay un punto que se me estaba yendo, y si me lo permite voy a referirme al caso que mencionaste sobre
el obispo de Nicaragua, de Managua, no es que es una ciudad de Nicaragua, no es de Managua, pero la relación en cuanto a que él tuvo el valor, la valentía de decir, no, yo no me voy, yo me quedo aquí. Y dijo algo más, yo pagaré por ellos, se refería a los 222 que subieron al avión, que para mí, desde mi punto de vista, José Luis, es un regalo prácticamente que recibieron estos nicaragüenses opositores al gobierno, pero no los tuvieron por la razón de ser opositores, los tuvieron por la razón de haber cometido un delito que está bien marcado dentro de la Constitución nicaragüense, y es lo que ellos tienen tipificado como traición a la patria. Y una traición a la patria se condena con la cárcel, y que en la cárcel, tú sabes, las personas condenadas pierden los derechos ciudadanos. Lo que se agregó, y eso sí fue un agregado, es que les quitaron la ciudadanía nicaragüense. Ser nicaragüenses, eso jamás van a dejar de ser nicaragüenses. Pero estas personas estaban en la cárcel. José Luis, lo importante de esto es que ellos habían sido sometidos a un juicio, y dentro de ese juicio los encontraron culpables y estaban pagando condena. Es una condena que es cuestión del Poder Judicial que lo establece. Entonces, dentro de esa condena llegaron algunas negociaciones. ¿Quiénes se interesarían, José Luis, por ofrecerles precisamente la llegada a los Estados Unidos de América? Les envían un avión para que 222 personas suban al avión. Eso obedece a una negociación que solamente lo saben en su certeza el gobierno de Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos. Es que no podemos entender de cómo les van a ofrecer un avión y un asilo, de alguna manera, un asilo en los Estados Unidos de América. La verdad que cuando se consiguen asilos no es tan fácil, tú sabes que no es muy fácil, no lo ha podido conseguir, por ejemplo, el presidente Castillo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que el presidente Castillo del Perú está en todo su derecho de ser protegido, y México le ha ofrecido esa protección y no le han permitido que se asile en México. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue fiel a lo que México ha tenido siempre, José Luis. Siempre ha sido bien respetuoso del derecho de asilo. Y lo sabemos de tantos casos, que eso es importante para aquellos que de alguna forma, en algún momento, se ven amenazados en su integridad física, o la amenaza de permanecer en cárcel por ser opositores o por ser adversarios o depuestos del gobierno. ¿Tú recuerdas, Raúl, cuando estuvimos ahí en una reunión con la BET, que por ahí estaba alguien pidiendo dinero para apoyar a los pobrecitos adversarios del régimen de Nicaragua? Y yo estaba mordiéndome los labios, ¿no? Pero creo que fuiste tú el que disparaste el gatillo, porque cuando tú dijiste, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, yo dije, a ver, señores, ya hemos visto cómo queman muchachos en Venezuela, ¿no? Ya hemos visto cómo se arropan con los millones de dólares para poder hacer guarimbas. Ya hemos visto esto y esto y esto, y esto es lo que está pasando ahora en Nicaragua. Entonces me levanté casi de la silla. Y bueno, pues ni modo, soy de mecha corta, ¿no? Y es Pero interesante que te hayas recordado de eso y lo hayas traído a sí, mi memoria, porque justamente esa fue mi posición. Y también me dio mucho gusto que tú me hayas manifestado que te sumabas a lo que yo había manifestado. Y también el don Ramón, el señor que hace las veces de maestro de ceremonias, él también me manifestó ese acompañamiento. Y lógicamente no apoyamos lo que ellos estaban haciendo. Isabel lo hizo desde el punto de vista de solidario, y bueno, ella tenía sus razones. sí, bueno, yo a la vez
le hablo después porque le encargué una bandera boliviana y música boliviana, que ella va cada rato para allá y se queda unos meses, porque ya repito lo mismo, no encuentro, fíjate, busco en el YouTube música boliviana de folclórica y no la encuentro. Así es que, bueno, pero es otra cosa. Oye, entonces, sí, por ahí va el asunto, ¿no? Curiosamente, se están redimiendo los pueblos, claro, con dificultad, cuando no siguen el consenso de Washington, ¿no? En el caso de El Salvador, para volver ahora sí que donde aprieta el zapato, eh, ¿cómo ves tú el asunto en El Salvador? Yo veo que ahí se va a trabar buen rato eso, ¿eh? No hay posibilidad de un estallido social, porque este cuate parece que viene con ganas de cortar cabezas, que se le arrime, ¿no? Entonces, la lucha, por ejemplo, el presidente que estuvo antes de Bukele, creo que también pidió asilo político. ¿En dónde? ¿En Nicaragua también? En Nicaragua, ¿Y por en qué Nicaragua. pide asilo político un presidente? O sea, le inventaron delitos como a Correa, como al presidente, al expresidente o el presidente más bien de Perú. A Cristina Kirchner en Argentina. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, el le quiere, lawfare, el así es, lawfare. la guerra de las leyes, pues, pero ese cinismo se exhibe, pues, nosotros los que tenemos tres dedos de frente sabemos que son falsas, son levantamientos falsos para poder cortarle la carrera política a esta gente. Ahora Correcto. tienes al presidente de Ecuador implicado con narcotráfico, como al de México, Calderón y su superpolicía. O sea, es el narcotráfico. ¿Y cómo es que no están presos? ¿Cómo es que Estados Unidos no va por ellos, no? Porque bueno, pues como decía un presidente estadounidense cuando le decían que Somoza era un hijo de puta, que se quedaba con los ranchos de los compadres y también con las comadres, y entonces contestó ese presidente, pues sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, pues ¿cómo vamos a malograr? Así también estos cuates, ¿no? Perdón por lo de hijo de una trabajadora sexual, pero bueno. Entonces, dime tú que estás prácticamente en el corazón de El Salvador, aunque vivas en Los Ángeles, porque todos los días, 2 veces al día, la verdad que es extraordinario lo que haces, ¿eh? Yo la verdad te envidio y te admiro, sinceramente. Entonces, tú que estás ahí adentro de tu país, de lo que llamaba Gabriela Mistral el pulgarcito de América por su extensión territorial, pero ninguna patria es pequeña, ¿no? Todas las patrias son grandes. Por eso cuando yo digo mi programa archipiélago de la patria grande, es que hay muchas patrias grandes metidas en este concepto. Pero tú que estás ahí, ¿por dónde va el tiro? ¿Cómo van a hacer para destrabar a este dictadorzuelo? Tú me decías que está organizado todavía el frente, FMLN. Eh, En efecto, ¿Quién lidera el partido ahorita? en efecto, no solamente el FMLN, el partido de izquierda, que está bien organizado, sino también el partido de derecha, Arena, que gobernó durante 4 periodos presidenciales, también están bien organizados. Y te cuento que son los 2 únicos partidos políticos que realmente tienen una organización a nivel nacional. El partido del presidente de Nuevas Ideas, generalmente, o mejor dicho, la mayoría están ubicados dentro del área metropolitana, el área central de nuestro país, El Salvador. Y la situación se ve un tanto difícil. ¿Por qué? Porque hay una simpatía hacia el presidente de la República que algunas encuestadoras, como Sid Gallup, que precisamente este día acaban de mencionar, de que el presidente goza del 98% de simpatías en El Salvador. Estas encuestas de Sid Gallup, que tú las conoces, ya sabes cómo funcionan, y el presidente Nayib Bukele gasta millonadas de dinero en las encuestas, y no solamente en las encuestas de ese tipo, también tiene quienes hacen lobby en diferentes países de Latinoamérica. Hacen lobby en República Dominicana, hacen lobby acá en los Estados Unidos de América, en casi todo Sudamérica. En Centroamérica lo hacen en Honduras,
ahora que han entrado en un choque entre el presidente Petro de Colombia, que es un hombre de izquierda, y el presidente de El Salvador, ahora hacen una campaña a la derecha en Colombia, pidiendo incluso, estos hasta llegan a la ridiculez de decir que ellos quisieran tener de presidente en su país al presidente Bukele. Bueno, que se lo lleven, eso sería lo ideal, lo magnífico. Te voy a No, decir pobrecitos algo, te voy a colombianos, decir algo, perdón. pobres colombianos, ¿cómo que se lo lleven para allá? Sí, lastimosamente, tú sabes, la gente que sigue al expresidente Uribe, que ha perdido bastante popularidad. El presidente Uribe era una persona bastante influyente, aunque ya no estaba al frente del gobierno, pero su partido y él mismo tenían una fortaleza bastante reconocida, pero ha perdido imagen y ahora estos de derecha que pertenecen a esa línea de Uribe son los que están poniendo como ejemplo a el presidente Bukele en Colombia y en otras ciudades, en otros países, perdón, están haciendo lo mismo. Pero como te digo, este presidente se gasta el dinero del pueblo en publicidad que es para mantener una imagen. Este presidente, desde que tomó posesión del gobierno, ha estado en una constante campaña electoral. Él ya sabía que se iba a postular, aunque es algo inaceptable desde el punto de vista del Estado de Derecho, tal como lo establece la Constitución Política en 6 de sus artículos, es bien claro y definido que nadie puede postularse a la presidencia de la República habiendo sido presidente en el periodo actual. O sea, y no se puede postular a alguien a la presidencia de la República cuando es para el periodo inmediato siguiente. Y Aunque su Dios se lo padre, pida, aunque Dios se lo pida. aunque Dios se lo pida, Pues es lo que esa es dice la él, pregunta. habló con Dios, ¿no? Para ir a tomar el Congreso. Oh, ok, no, es que no te había entendido bien, por eso para asegurarme. Déjame explicarte. Justamente el 9 de febrero del 2020, él se tomó la Asamblea Legislativa con el ejército y se sentó en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa. Se puso las manos, yo no puedo ponerme las manos así, bueno, lo intento, pero no puedo, porque esta mano está fracturada, pero se puso las manos sobre el rostro, volvió a ver hacia arriba, luego volvió a ver hacia abajo con sus manos así en esta posición y manifestó que había hablado con Dios y que Dios le había dicho, le había aconsejado que tuviera un poco de paciencia y que le diera el espacio de una semana al resto de la Asamblea Legislativa para que le aprobaran lo que él les pedía. Pero además de eso, antes de hacer ese gesto de hablar con Dios, y al sentarse en la silla, puso sus manos con el puño y manifestó, ahora ya saben quién manda aquí. Mira la cara que pone Juárez aquí a mi lado, cuando estamos hablando de eso. Benito Juárez. Mira, no, bueno, yo te oí decir alguna vez, aquí en tus programas, que estaba sorprendido y que tal vez le dabas una palomita porque había detenido la matanza de este señor Bukele. Y la había detenido, bueno, porque metió a sirios y troyanos y a gente inocente y a la que no, a la cárcel, ¿no? Pero que ese efecto de que bajó los asesinatos y la muerte, pues no se compensaba como lo estaba haciendo, violando los derechos y sobre todo ahora con ese colofón de autoproponerse para la presidencia, ¿no? Entonces, tú me dices que hay dos partidos. A mí cuando oigo yo la palabra arena, se me pone el cuero chinito, ¿eh? De Auizón, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Seguramente mandó matar a Romero, él o cualquiera de sus esbirros, y entonces la derecha está portándose bien o ya no tiene dónde asirse porque llegó de la ultraderecha al poder político en Salvador.
yo sigo insistiendo, las movilizaciones en la calle no son la solución. O sea, ayudan, pero la estructura de un Ayuda. partido bien afilado, sus herramientas para concientizar a la gente, porque aquí viene, el señor se manejó con un celular para su campaña, señor. Inclusive hizo la faramaya allá en la ONU de hacer una selfie, ¿no? O sea, esas mariconerías, que me perdonen las gentes que tienen preferencias sexuales diferentes a la mía, pero esas mariconerías son para azotarse de la risa y de la rabia también. El conejo, porque aquí no se permiten palabras malsonantes, el conejo habla con Dios y se cree ser humano y va y encierra a la gente en una cárcel donde no hay un patio para solearse, si acaso les dan medio día a la semana, creo, para que tomen aire afuera. Entonces, eso es hitleriano completamente. Esa es una falta de respeto al humano, aunque tenga que pagar sus culpas, desde luego. Pero a una cárcel no se le mete para torturar a la gente. Pues, ¿de qué se trata, no? Más bien edúquenlos, pónganles películas educativas, llévenle a psicólogos, llévenle hasta los ministros de la iglesia sirven para eso también, con todo respeto lo digo, ¿no? Para hablarles al oído, mira, Dios está contigo, etcétera. Porque hasta creen en Dios. Mira, los narcotraficantes en México llevan a bautizar a sus hijos, ¿eh? Y hacen compadres y construyen iglesias. No, si son una bendición de Dios. Los criminales también, ¿no? Pero bueno, dime, ¿por dónde va a ir tu país, maestro? ¿Qué línea dice Funes que deben seguir? El que estaba exiliado allá, este señor que me caía muy bien, me cae muy bien, el expresidente, pues, fue guerrillero, ¿no? ¿De qué lo acusaron? O sea, se robó las monedas de ahí de la tesorería. Entonces, no hay Bueno, no hay, termino con mi segmento que me estoy prolongando, no hay un juez, ¿cómo se llama este juez español que casi mete a la cárcel? Bueno, lo metió a la cárcel, pero una cárcel de oro, a Pinochet. El español, que por cierto le quitaron ya su oficio porque quería meter en cintura a los criminales de la guerra civil española. Imagínate, se iba a meter con eso. No hay alguien así a nivel internacional o nacional que, que defienda la guerra de leyes, es decir, que acabe con la guerra de leyes, que defienda los derechos de quienes son acusados sin razón, pregunto. bueno, quiero empezar por... Garzón, se llamaba Garzón, se llama Garzón. Sí, quiero empezar por la parte en la cual te referiste al partido Arena y al partido FMLN. Son dos partidos políticos que en sus estatutos tienen establecido que ellos no pueden establecer relaciones de trabajo conjunto político y que nunca van a coaligarse para participar en un evento electoral. Eso es lo que está estipulado dentro de los estatutos de cada partido político, el de izquierda y la derecha. José Luis, en política siempre podemos encontrarnos a futuro con sorpresas. Y en política nada está escrito. Todo tiende a que de alguna forma nos sorprende, porque yo soy de la opinión que al final los extremos tienen un punto de convergencia en determinado momento. Eso no indica que se van a juntar, a unir, como para poder ellos perder su propia identidad y sus propios principios. Cada quien puede conservar sus propios principios independientemente de qué es la acción que van a tomar. Yo siempre pongo este ejemplo, José Luis. ¿Qué sucedería si hipotéticamente nuestro planeta fuera invadido por extraterrestres que andan en la búsqueda de un planeta que les permita traer a su gente o a sus seres y vivir acá en este planeta? ¿Sucedería acaso que Estados Unidos, que está en confrontación con Rusia en estos momentos por el problema que ocurre en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, la China comunista o la China nacionalista, como se le llama, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Inglaterra, Francia? ¿Qué sucedería con estos países? ¿Se dividirían y mantendrían siempre esa división y no se unirían todos para defenderse de los extraterrestres? Es un ejemplo hipotético el que yo pongo. Entonces yo
pienso lo siguiente. ¿Por qué? Si tienen un enemigo en común, tanto el partido de izquierda FMLN como el partido de derecha, el F de Arena, ellos tienen un enemigo común. Ese enemigo común se llama Nayib Bukele. Ese presidente actual ha decidido terminar con esos dos partidos políticos. Los ataca todo el tiempo en sus discursos, utiliza el 90% de su tiempo para atacar a esos dos partidos políticos y acciona, pone el poder judicial para poder meter a la cárcel a aquellas figuras que son importantes dentro de ese partido y les corta, como cortar la cabeza, como decimos, y se queda la militancia sin líderes. La mayor parte de los líderes principales del FMLN no tienen la libertad para salir y expresarse. Lo mismo sucede con los de Arena y han tenido que abandonar el país de alguna manera. Han tenido que buscar apoyo en otro lugar. Entonces, las militancias de estos dos partidos políticos debían de llegar, y eso es lo que sostenía el lunes pasado. Mi entrevistado fue el licenciado Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral en nuestro país, 2 veces diputado en la Asamblea Legislativa, exsecretario del presidente Sánchez Serén en los últimos 2 años de su administración, un hombre que trae toda una experiencia política, y él manifestaba precisamente lo siguiente: hay que buscar la cohesión de una oposición fuerte, que esa oposición sí tiene la fuerza y el poder de sacar en unas elecciones donde no exista el fraude, que sean elecciones limpias, sacar del poder al presidente Bukele. Y dio las estadísticas, dio los números con los cuales se juegan. Este presidente solamente ganó con 1.480.000 votos, un poquito menos de 1,5 millones de votos. Pero la gente del FMLN abandonó al FMLN, 900.000 de ellos fueron a votar a favor de este presidente. Y de Arena, 300.000 de ellos, Arena se mantuvo siempre más fuerte, el partido de derecha, pero perdió 300.000 votos. Pero muchas de la gente que votaron a favor de Bukele hoy están frustrados y están convencidos que hicieron mal yendo a votar a su favor. Muchas de esa gente podrán volver de alguna forma a sus respectivos partidos políticos. El problema que planteaba mi invitado del día lunes, el licenciado Eugenio Chicas, es que no se va a poder, si cada quien piensa participar postulando su propia fórmula y no postular una fórmula que represente a toda la población civil, o sea, la población que no está de acuerdo con la actual administración. Eso es una realidad, es un hecho. Yo, desde mi punto de vista y las apreciaciones que he realizado a través de mi experiencia estando al tanto de la política de nuestro país, he llegado a la misma conclusión que el licenciado Eugenio Chicas. Y es la misma conclusión que tiene el presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. También él tiene esa misma apreciación, aunque él tiene algo más en el sentido de que cree que aún con todo y eso no va a ser fácil derrotar a Nayib Bukele en su posible reelección presidencial, que es a todas luces inconstitucional. Y además, está usando el dinero de los erarios para poder hacer relaciones públicas internas, externas, conquistó a los chavos, porque es un presidente, ¿cómo le llaman los chavitos? Fresco, un presidente con carisma, un presidente, no me acuerdo la palabra que usan, ¿no? Bueno, ¿cómo no puede tener carisma y simpatías? Te voy a explicar una cosa bien importante. Nuestro país, durante las administraciones anteriores, hasta la administración de él hace un año atrás,
o sea, 2 años de la administración, casi 3 años de la administración de él, había una inseguridad total en nuestro país. La gente tenía temor salir, las pandillas se habían apoderado de ciertos territorios y locales y extorsionaban a los negocios, extorsionaban a la gente y eso era un problema de inseguridad social. Este presidente está demostrado y lo tienen, las pruebas las tiene el Departamento del Tesoro de Justicia en los Estados Unidos, quien ha publicado que este presidente tuvo negociaciones directas con las pandillas en el 2019 y 2019, para que las pandillas, el control que ellos ejercían, imponían de alguna forma a la gente que fuese a votar por el presidente Nayib Bukele. A cambio, el presidente Nayib Bukele les dio seguridad. Los que estaban en la cárcel les dieron ciertos privilegios de cómo poder pasar mejor el tiempo en la cárcel. La seguridad es algo que todo mundo, en cualquier país del mundo, vamos a apreciar siempre y la deseamos. La seguridad llegó a El Salvador hace un año. Justamente, José Luis, estamos cumpliendo un año de el que se estableció el régimen de excepción. En ese régimen de excepción que era innecesario porque este gobierno tenía todas las armas legales desde el punto de vista legislativo legal como para poder proceder sin tener que recurrir al estado de excepción, porque tenían controlados, investigados a los jefes de las maras. Pues precisamente con ellos es que habían negociado y habían logrado votos a su favor. Cambiaron en estas negociaciones la sangre de las víctimas de los salvadoreños a cambio de votos. Y esto no lo dice Raúl Palacios. Raúl Palacios, algo que yo tengo, José Luis, nunca hago críticas ni acusaciones en contra de la administración actual, en contra del presidente de la República, que no tengan una base firme, que no tengan una solidez. Me respaldo en la verdad. Si algo manifiesto y que no sea una verdad, nunca tendría el menor temor de ofrecer una disculpa si así hubiese sucedido. Pero estoy seguro que a través de mi tiempo en el cual yo me he encontrado al frente de un programa, siempre he recurrido a la verdad y voy a decirte algo. El presidente de la República manifestaba en su campaña electoral que el dinero alcanzaba cuando nadie se lo robaba. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. La conclusión que llegamos es que si a él no le alcanzaba el dinero y no le ha alcanzado porque mes a mes, semana a semana, él estaba pidiendo dinero y no da cuenta de dónde se invierte ese dinero, cómo se gastó ese dinero, ni se ven los frutos de dónde está el dinero invertido, pero sigue pidiendo dinero, constantemente está pidiendo dinero. Ahora no lo está haciendo José Luis porque los bancos ya pusieron un stop y no le quieren prestar dinero. Recurrió al Bitcoin con la idea de que de ahí iba a poder agarrar dinero y fue un verdadero fracaso. El Bitcoin ha sido un fracaso en nuestro país al declararlo moneda de curso legal. La gente no lo utiliza. Entonces, esconde la información por 7 años después de que él haya cumplido su periodo presidencial. Es decir, nadie puede legalmente buscar información sobre lo que cómo ha invertido el dinero el presidente o la administración de él hasta 7 años después de haber finalizado su periodo presidencial. Entonces, ¿por qué esconden esa información? ¿Por qué entonces si pide dinero a cada rato? Entonces concluimos. Si él decía que el dinero no alcanzaba o alcanzaba mientras nadie se lo robaba, entonces y ahora no le alcanza a él, la lógica. Palabras de él, un boomerang que regresó a su boca.
se está robando el dinero. Así de simple y sencillo. La seguridad es algo que se ha dado y es lo que a la gente la tiene entusiasmada. Es el imán que ha traído las simpatías hacia el presidente de la República, porque durante un año se libró la guerra, que él le llama guerra a eso, la guerra contra las pandillas. Para él, la guerra antes de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz en 1992, para ese tiempo no había guerra. Lo que había era un problema en el cual Arena ni existía. El FMLN ni existía a ese momento. El FMLN se constituye en el transcurso de la guerra. Con el reconocimiento que hace México y Francia como fuerza beligerante al FMLN, le da el poder de si llegar a lograr tomar el poder por la vía de las armas. Francia y México ya estaban en disponibilidad para reconocer a un nuevo gobierno. Eso se le llama darle beligerancia a un gobierno, a un ejército rebelde, perdón. Entonces, en este gobierno se ha logrado disminuir la tasa de criminalidad, pero es una falacia, una mentira. Por supuesto que ha bajado, pero los cadáveres no quedan en la calle, José Luis. Desaparecen, las personas desaparecen y se han encontrado cientos de cárceles clandestinas, precisamente muy cerca de la casa donde vive, que es propiedad del presidente, donde vivía antes de pasar a vivir a casa presidencial. Esa casa, que aún le pertenece por lógica, a 1 kilómetro o menos han encontrado lo que son fosas comunes, donde los mareros ya no dejaban los cadáveres tirados en la calle como antes, que era para desprestigiar a los gobiernos anteriores. Ahora los entierran en fosas comunes. Entonces, eso no aparece en las estadísticas, ellos no muestran en las estadísticas, pero hay una buena cantidad, y eso es lo que decía el doctor José Miguel Fortín Magaña, porque esa es la especialidad de él cuando él fue director de un departamento que se encarga de establecer esas estadísticas, y él está bien informado al respecto, y así hay una enorme cantidad de desaparecidos. La gente no sabe dónde están y la gente tiene miedo de ir a poner una denuncia de que su familiar está desaparecido. Tienen temor, tienen miedo. Ahora, la recuperación del centro histórico en San Salvador, la ciudad capital, es otro a su favor, algo más a favor del presidente de la República. La gente está contentísima porque dicen que pueden caminar como antes. Ahora pueden caminar por las calles porque no hay gente. Antes ocupaban las vendedores ambulantes, ocupaban las calles. Ahora se puede transitar libremente por esas calles. Yo lo aplaudo eso, José Luis, porque siempre estuve de acuerdo que las calles no son para hacer un mercado, son para transitar, las personas puedan caminar por las aceras y los automóviles puedan transitar libremente. Desde mi punto de vista, eso es algo positivo. Pero, José Luis, para resolver la problemática de las pandillas, la sociedad debe primar la elaboración de una política integral que deje en segundo lugar la política de represión indiscriminada en la que se ataca a inocentes bajo el argumento de daños colaterales. El vicepresidente de la República, el pastor Toby, miembro de una de las iglesias más fuertes o más grandes de nuestro país, asumen de que son daños colaterales de que gente inocente esté en las cárceles de nuestro país. De esos 66,000 que el mismo gobierno proporciona esos números, aparte de esos 66,000, José Luis, habían alrededor de 40,000 más anteriormente a esa guerra que ha realizado. Entonces estamos hablando de más de 100,000 personas o 100,000 personas. Entonces estamos hablando de que el 10% de la población salvadoreña lo tienen que tener en la cárcel. Eso es inaudito, eso no se puede admitir. Por eso es que se dice que
la verdadera causa para erradicar las pandillas está basado en lo que Petro dijo en Colombia, lo que dijo el presidente de Costa Rica, lo mismo que dijo el presidente en Chile, Modric. Manifestaron que, palabras más o palabras menos entre ellos, manifestaron que la criminalidad se combatía mediante la mediante la educación como fuerza principal para poder hacer que las juventudes, las nuevas generaciones, lleven una formación profesional o de obreros calificados y que puedan resolverse en el desarrollo de su vida de una forma honrada. Pero si estos jóvenes salen y no encuentran trabajo, es otra fuente que necesita que el gobierno crear fuentes de trabajo, crear que la empresa privada pueda de alguna manera ofrecer empleos a estas generaciones jóvenes. Mientras en nuestro país, me consta y conozco eso al dedillo, José Luis, los jóvenes, médicos, abogados, ingenieros, de alguna manera han tenido que abandonar el país porque no pueden ejercer su profesión con salarios miserables. ¿Cómo es posible que un médico en nuestro país esté con un salario de 600, 700 dólares? Eso es increíble. Los profesores andan con un sueldo semejante. Ahora, es algo que la gente debe de entender, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque están alienados por esa campaña millonaria que este gobierno mantiene. Están alienados, están engañados. Por más que se les diga, esto es un simple oasis, algo que semeja que así va a ser, que tienen el agua en el desierto, llegan a la palmera, ven el agua, pueden beber el agua. Lo que está ocurriendo en nuestro país en estos momentos es un verdadero oasis social, político, en que nuestra población piensa que esto es lo que se quiere y lo que se requiere y lo que se necesita. Bueno, esto es cierto, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Es un espejismo en el desierto. Perfecto, tú lo dijiste. Oye, Raúl, tenemos que ir cerrando ya. Una pregunta que se quedó en el tintero la otra vez que estabas con Magaña ahí. Tú le preguntaste, no sé si respondió, yo no escuché que haya respondido. Le preguntaste, porque parece que es psicólogo, es doctor de la cabeza, Magaña. Psiquiatra. El psiquiatra, bueno, le preguntaste si no había dentro del cerebro del trompito tropical un problema que afectaba su cerebro. ¿Te contestó? Creo Sí, que no. no, sí me contestó. ¿Qué Y te además dijo? de eso, él ha escrito artículos, ha publicado artículos en referencia directa a ese problema. Para él es un psicópata. Para él es... Y es más, retó a todos los que viven en El Salvador y que ejercen la profesión de psicología y psiquiatría a que le rebatieran lo que él estaba aseverando, porque él lo hacía basado en su profesión, el conocimiento que él tiene, su experiencia, y manifestó que es un psicópata mitómano, es decir, muy mentiroso. Terrible, escalofriante, maestro. Oye, Raúl, tenemos que retirarnos. Si tú me puedes, el frente, cuando era la guerrilla era Frente Militar de Liberación Nacional. ¿Cómo quedó ahora como partido? ¿Se llama igual? Se llama FMLN, es Pero, las mismas siglas y tienen el mismo significado, solamente que corresponde a un partido político, no ok, a una fuerza, no a una fuerza militar, sino a un partido político. qué curioso, sea un partido que se llame Frente Militar, ¿no? Bueno, se dan casos. Estamos Realmente se llama Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ya, eso ya mejora el asunto. Porque los de Colombia, oye, es un hombre tan entreverado que sé que una de las siglas es de los comunes, ¿no? FARC, Frente no sé qué de los comunes.
Entonces, claro, para no perder, digamos, la personalidad de la lucha, ¿no? En fin, Raúl, te voy a estar siguiendo de vez en cuando en tus programas. Realmente aprendo mucho de ellos, en la conducción sobre todo. Te iba a copiar, pero se me parece que no. Cuando tú empiezas tu programa que dices buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde cualquier punto geográfico del planeta, ya sea en el glorioso sol que alumbra los días y en la hermosa luna. Aunque Nicolás Guillén decía sobre la luna, astro cornudo, desprestigiado y feo. Oye, me estoy yendo, hermano, un placer. Mira, cuando menos una vez al mes vamos a hacer esto. Y si podemos Perfecto. hacerlo entre 3, 4, o sea, que tengamos un pool con tu gente de allá que pueda y deba opinar sobre el futuro de su patria, me encantaría, ¿eh? Saludos a tu señora Perfecto. y voy a ir a verte. Cuando tú gustes, ven a Tijuana. Aquí nos tomamos un café, vamos a cenar por ahí. Te puedes quedar aquí en casa. Ya estamos comprando una cama, sofá. Y claro, Bueno, está invitada a tu encantado. señora. Está invitada a tu señora. Encantado, José Luis. Solamente para cerrar Dilo. el programa en menos de un minuto, No, probablemente, emplea el tiempo que tú quieras. no, déjame decirte que el presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió los brazos le- al presidente Bukele en sus inicios como presidente de la República, le otorgó, me imagino, bajo la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, le otorgaron 30 millones de dólares a la administración del Nayib Bukele y hasta ahora no sabemos dónde y cómo se ha utilizado esos 30 millones de dólares. Tenían un fin específico que lo determinaron al momento de otorgárselos. Ahora los salvadoreños no sabemos qué fin tuvo esos 30 millones de dólares. Una vez que escuchamos y vemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manifestarse en favor de Evo Morales, el mismo canciller fue a recogerlo, a buscarlo para poder darle asilo político. Cuando vemos cómo se manifiesta en favor de que dejen en libertad al presidente Portillo o Castillo, Pedro perdón, Castillo. el presidente Castillo de Perú, cuando vemos estas acciones del presidente, no nos queda más que aplaudirlo, felicitarlo y al mismo tiempo estoy seguro, José Luis, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda la diplomacia que él sabe manejar, estoy seguro que no goza hoy Nayib Bukele de la misma simpatía que gozó al principio. Ahora, Andrés Manuel López Obrador se está dando cuenta de que en El Salvador ya tenemos al futuro dictador. Gracias por haberme invitado a tu programa. Acepto la invitación de que pudiéramos hacerlo una vez al mes. Y bueno, de pronto también llegas a mi programa porque también es bueno que escuchar las voces de otras nacionalidades con respecto a cuál es la opinión que tienen o cómo se han formado alguna opinión con respecto a lo que sucede en nuestro país. Tú eres una persona que tiene un conocimiento bastante universal y eres un hombre con pensamiento de izquierda. Y Así es. De izquierda eso, socialista, además, con apellido. bueno, Sí, porque acá tenemos una encrucijada en el partido, ¿no? De que no, son de izquierda, son nacionalistas. No, señores, no se hagan bolas, es socialismo. Y la candidata es Claudia, ¿eh? bueno, yo te voy a invitar precisamente para que hablemos sobre las candidaturas, las posibles candidaturas para las próximas elecciones en México. Listo, ahí estaré, maestro. Hasta pronto. Felicidades, saludos, nos Muy vemos. buenas noches. Gracias por venir. Gracias a la audiencia. Bye.